Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jorge Abraham Alcalá con el tema Rehabilitación estética con técnicas adhesivas en dentición primaria. Muy buenos días, doctor Alcalá. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, espero que me estén escuchando. Muy buenos días. Vamos a iniciar con esta plática. Agradezco mucho el patrocinio de COA Internacional por darnos la oportunidad de venir a platicar un poquito con ustedes acerca de lo que son restauraciones con técnicas adhesivas en la dentición primaria. Y pues bueno, yo entiendo que cuando hablamos de dentición primaria, por supuesto que nos estamos refiriendo a los pacientes pediátricos y no es del agrado de todos los odontólogos estar trabajando con pacientes infantiles. Pero bueno, hoy venimos a platicar con ustedes algunas técnicas restauradoras estéticas que pueden ser fáciles o una buena herramienta para lograr una restauración. Y pues bueno, para iniciar esta plática vamos a comenzar con algunos conceptos que son claves para comenzar a abordar la temática. Bien, iniciamos con el concepto de estética. Si buscamos en el diccionario el término estética, vamos a encontrar que es una disciplina que investiga la condición de lo que es bello. Obviamente, estética es un concepto bastante subjetivo, puesto que varía de persona a persona. Sin embargo, este concepto como tal puede ser entendido y aplicado a las diferentes áreas de la ciencia y en este caso de la salud. Entendiendo la fluidez de este concepto, podemos decir que la palabra estética también puede ser aplicada a diferentes técnicas que nos ayuden a lograr la belleza. Por ejemplo, en odontología tenemos nuestro propio concepto de estética, que sería estética dental. Este término pretende solucionar los problemas relacionados con la salud, pero también con la situación de mejorar la sonrisa. La cuestión aquí es, y esto es muy importante, es entender algo. Es importante la estética para los niños, y esta es una de las situaciones que más causa conflicto hoy en día, no solamente con los padres de familia, sino también con algunos compañeros odontólogos que mencionan que para un niño no es relevante la estética de su cuerpo o la estética de su boca, puesto que son los padres quienes nos visitan en las primeras consultas con algún tipo de angustia o problema, dejando de lado la opinión incluso de su propio hijo. Para entender un poco más esto, si es importante o no, hay que abordar la situación de estética desde el punto de vista de la imagen corporal del niño. Esta situación ocurre desde la primera infancia y por supuesto que se vuelve un proceso complejo que se va desarrollando durante toda nuestra vida. Los niños a edades muy tempranas comienzan a interactuar con otras personas, comienzan a darse cuenta del entorno que los rodea, el ámbito familiar, su comunidad, incluso los que comienzan a asistir a la escuela y van desarrollando esta situación cognitiva donde se comienzan a preocupar por su situación corporal. ¿Por qué? Puesto que comenzamos a darnos cuenta de las diferencias que existen entre unos seres humanos y otros. Esta es una situación sociológica de carácter normal. Por lo tanto, el niño está muy al pendiente de su condición en general. Tenemos aquí un artículo del American Journal of Orthodontic
que cita textualmente en uno de sus párrafos: los dientes son una parte muy visible. Cuando se ven feos o no están alineados, pueden volverse una característica que crea burlas o maltratos, y los padres dicen con frecuencia que sus hijos son objeto de burlas por la apariencia de sus dientes. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que a los niños sí les importa su apariencia, porque hoy en día tenemos situaciones como, por ejemplo, el bullying, el famoso bullying en las escuelas, y también debemos de entender que los niños, sobre todo en edades muy tempranas, son demasiado sinceros. Ellos están entendiendo el mundo que los rodea y no les pesa decir cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de diferencia que puedan observar. Entonces, si nos preguntamos, ¿es importante la estética para un niño? La respuesta va a ser siempre sí. Estamos trabajando hoy en día en la Universidad de Guadalajara en algunos trabajos que involucran esta parte de estética dental y la importancia de esta para los pacientes pediátricos. Y es sorprendente cómo cada día los niños prefieren más y entienden más algunas situaciones básicas como el color de los dientes, donde ellos manifiestan que los dientes tienen que ser de un tono blanco y que desprecian los tonos metálicos en su boca. Esos estudios que aún no están concluidos seguramente nos aportarán información bastante relevante para futuros trabajos. Pero tenemos otra situación. Tenemos una situación social. Desafortunadamente, en México, como en muchos países de Latinoamérica, la importancia del diente temporal no ha sido del todo comprendida. Esto se debe a que hoy en día, aunque parezca increíble, las personas tenemos la creencia de que los dientes temporales no son tan importantes debido a que estos dientes pues van a ser sustituidos en algún momento por otra dentición, ¿no? Por los dientes permanentes. La pobreza, sin lugar a dudas, y la ignorancia son dos grandes situaciones que contribuyen al mal estado de salud bucal de nuestros niños. Vemos en esta diapositiva una imagen que demuestra algunas de las condiciones de la severidad con lo que los niños nos están visitando en el consultorio dental. ¿Qué tenemos como consecuencia de esto? Obviamente, la ciencia nos menciona que niños que tienen una dentición en un mal estado son más vulnerables a tener o a padecer de problemas durante su desarrollo. Este desarrollo puede ser tanto físico como mental. Y sin lugar a dudas, hoy en día le damos una gran relevancia a la importancia de la autoestima, ¿sí? Repito, tenemos situaciones sociales graves en la interacción social en las escuelas y tenemos este famoso bullying muy de moda. ¿Por qué debemos de tratar de preservar estos dientes temporales? Pues bueno, para entender un poquito más, veamos cuáles son las funciones específicas de estos dientes. Número uno, pues nos ayudan con el proceso de alimentación. Son importantes para la digestión y nos ayudan a asimilar estas proteínas y estas fuentes de energía que necesitamos para desarrollarnos en el día a día. Son mantenedores de espacio para la dentición permanente, para esta dentición que viene después, y sirven también como una guía de erupción, marcando la dirección donde estos dientes permanentes tienen que estar. Por supuesto, contribuyen a la estimulación y al crecimiento de los maxilares y también nos ayudan en actividades sociales como la comunicación. No son importantes para la fonación, sobre todo cuáles dientes, los que comúnmente se ven más afectados, los dientes anteriores. Y por supuesto aquí vemos nuevamente marcando o resaltando, mejor dicho, la palabra, tienen una función estética. A pesar de que son dientes temporales o dientes primarios, ya tienen esta función estética.
Cuando nosotros estemos hablando de odontología en la primera infancia, de odontología restauradora, en dientes temporales, considero de manera personal que hay que tomar en cuenta 4 situaciones. Número 1, la capacidad de cooperación del paciente. Número 2, las características del diente temporal. Número 3, una filosofía de mínima invasión. Y 4, los materiales restauradores. Bien, iniciemos pues con el punto número 1, la capacidad de cooperación del paciente. Es muy importante destacar, por supuesto, que la mayoría de los niños que son tratados, al igual que varios adultos, tienden a presentar una situación de rechazo hacia el odontólogo, pero no es solamente que los odontólogos seamos los villanos de la historia. En realidad, la mayoría de las situaciones tiene que ver con una mala información acerca de lo que debemos de esperar en la consulta del paciente pediátrico. Hay que entender, por supuesto, que cuando hablamos de odontología en general, sabemos de antemano que no tenemos 2 pacientes que sean similares. Cada paciente va a constituir un reto con sus diferentes tipos de situaciones, no solamente hablando de la parte de estética, sino también la parte conductual, incluso la personalidad de cada niño, así como la personalidad de cada ser humano, es totalmente diferente y tenemos que entender esto. Esto es muy importante. No podemos tratar a todos los pacientes iguales. Tenemos que buscar esas características de cada uno de ellos y sobre eso, sobre la parte psicológica, nosotros comenzar a desarrollar una estrategia que nos ayude a lograr esa rehabilitación que estamos buscando. Quiero hacer mucho énfasis en esta situación. Las técnicas restauradoras en pediatría van en función del paciente, pero dándole una relevancia mayor a la parte psicológica. Si nosotros no logramos tener al paciente en un estado emocional de tranquilidad, por muy buena que sea nuestra intención, por muy buena que sea nuestra técnica, probablemente en algún punto tendremos un fracaso. La parte psicológica en la atención pediátrica es casi de igual o de mayor relevancia a las habilidades del odontólogo y a la parte de selección de materiales para la rehabilitación. ¿Cuál es el consejo que nosotros les vamos a proponer en este momento? Pues vamos a proponer un consejo que es muy básico para la atención pediátrica. 1 es entender las características de nuestro paciente. ¿Dónde se está desarrollando? ¿Dónde se desenvuelve? ¿Cuál es su entorno social? Desde el trato con los padres, desde la interacción con otras personas, quién es la persona que los cuida, incluso de notar al momento que este paciente entra a nuestra consulta, ver cuál es su personalidad. Si llega asustado, si llega muy inquieto, si es hiperactivo, porque sobre eso desarrollaremos las técnicas que nos van a ayudar a motivarlo, que nos van a ayudar a definir qué tipo de tratamiento vamos a realizar. El concepto es muy claro. Conócelo y ponte en su lugar. Si nosotros logramos entender de esta manera a nuestro paciente, estoy totalmente convencido que lograremos no solamente motivar al padre a que acepte un tratamiento de rehabilitación estética, sino también podremos lograr que nuestro paciente infantil logre tener un cambio en su sonrisa y por lo tanto tener mayor autoestima, tener una sonrisa funcional y recuperar estas situaciones que probablemente ha perdido. Una de las situaciones que más nos preocupan en la actualidad es que la mayoría de los pacientes nos visitan, en el caso de pediatría, o por un traumatismo o porque tienen algún problema estético relacionado a caries o también relacionado a alguna situación estética con sus dientes. Sin embargo, el niño entiende
que estas situaciones causan un conflicto y tienen que ser resueltas, a pesar de que nos visiten edades muy tempranas. Ahora bien, vamos a entender el segundo punto. El primero era la parte psicológica, ahora vamos a entrar de lleno a algunas características que tienen que tener los dientes temporales, haciendo un comparativo con sus hermanos mayores, que son los dientes permanentes. Son pequeñas estas características, pero hay que considerarlas porque pueden ser un factor decisivo, sobre todo si estamos hablando de técnica restauradora estética. Comencemos con el esmalte. En el esmalte del diente temporal encontramos principalmente dos tipos: un esmalte en la capa externa o un esmalte radial, y un esmalte en la zona interna o un esmalte con bandas. Estos dos esmaltes tienen características diferentes, no solamente la forma, sino también la función y las condiciones que los hacen o más resistentes o más vulnerables. Por ejemplo, el esmalte radial, que se encuentra en la zona externa, es un esmalte donde los prismas se encuentran posicionados de una forma diferente. Estos se encuentran entrelazados de tal manera que logran una mayor resistencia. ¿Resistencia a qué situaciones? Normalmente a la abrasión o al desgaste. Porque al tener nosotros esta posición diferente o acumulada de los prismas, también debemos de entender que va a haber zonas que quedan vulnerables, es decir, entre estos prismas que se encuentran entrelazados tendremos espacios. Por eso es que este esmalte de la capa externa también podemos decir que es un esmalte aprismático, es decir, existen zonas donde no contamos con suficientes prismas para lograr una superficie homogénea. Por eso también decimos que el esmalte del diente pediátrico o del diente deciduo es más poroso, lo cual es totalmente cierto. Por la posición del prisma, entonces, es más resistente a situaciones físicas, pero lo hace más vulnerable a situaciones químicas, tanto como al ácido que ocasionan las bacterias, como también al grabado ácido que nosotros estamos provocando cuando tenemos una situación de carácter adhesivo. Bien, entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues hay que entender que este esmalte se va a grabar de una forma mayor que un esmalte del diente permanente. Tenemos abajo otro tipo de esmalte, que es un esmalte con bandas, donde estos prismas que se encuentran en esta área se encuentran perpendiculares a la zona dentinaria. Estos prismas que no se encuentran en una situación tan desorganizada presentan una menor resistencia a la abrasión y también de igual manera una menor resistencia a la situación del desgaste por corrosión química. Por otra parte, y pensando en la capa subsecuente, tenemos a la dentina del diente temporal. La dentina del diente temporal está compuesta básicamente igual que el diente permanente, pero tenemos algunas situaciones a considerar. Número 1. Tanto el esmalte como la dentina del diente temporal son más delgados. Por lo tanto, es más fácil cuando uno trabaja algún tipo de tratamiento restaurador tener una complicación que involucre el complejo del paquete vasculonervioso, ¿no? La pulpa del diente deciduo. Vamos a tener que esta dentina, al estar formada en un menor tiempo que el diente permanente, va a ser, por supuesto, menos calcificada y por lo tanto va a ser más blanda. Una de las características que nos llama mucho la atención de la dentina del diente temporal es que los túbulos dentinarios son más estrechos. Y esto es algo que nos llama mucho la atención, porque al ser el túbulo más estrecho y de un diámetro menor, probablemente explicaremos la situación de por qué los dientes deciduos pudieran presentar menos sensibilidad a estímulos térmicos cuando esta dentina está expuesta. Eso aunado
al que el umbral al dolor de los niños es mayor, nos podría dar como consecuencia el hecho de entender por qué la mayoría de las situaciones que se nos presentan en el consultorio ya llevan un grado de evolución mayor. Nos preguntamos cómo es posible que los niños lleguen a este grado de destrucción a pequeñas edades. Pues bueno, un conjunto de ambas situaciones. También tenemos que las cámaras pulpares del diente temporal, comparado con la cámara pulpar del diente permanente, pues es relativamente mayor la del diente temporal. Igual, la anatomía de los cuernos pulpares están más pronunciados y eso se vuelve una dificultad cuando uno está tratando de quitar tejido cariado, buscando una restauración conservadora. Muy bien, aquí tenemos una imagen que nos muestra lo que acabamos de comentar. Tenemos en la parte superior una imagen de microscopía electrónica de dentina en diente temporal y abajo una gráfica o una imagen ilustrada que denota esta situación, ¿no? Es menor la densidad y el diámetro de los túbulos dentinarios. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de adhesión? Pues tenemos que entender que si la adhesión que nosotros estamos buscando es esta unión entre nuestros adhesivos y el complejo dentino pulpar, pues tenemos que tomar en cuenta que necesitamos buscar un material que nos garantice una mayor compatibilidad, que logre de verdad lograr esta permeabilidad con el túbulo dentinario para nosotros tener una restauración con mayor característica de resistencia. Otra de las características que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de restauración estética en dientes temporales, sin lugar a dudas, es el color. Es donde más sufrimos hoy en día los odontopediatras, porque el color del diente temporal es una gama de colores fríos muy peculiares. Principalmente denotamos dos situaciones: o es un color blanco azulado o es un color blanco grisáceo, trabajando siempre las restauraciones en tonalidades A1, B1, super white y translúcidos. Esto se vuelve una situación estética bastante compleja, sobre todo si estamos trabajando con algún paciente que presente situaciones pigmentadas, por ejemplo. Definitivamente la restauración del diente deciduo se vuelve un verdadero reto. El color de este diente se va a deber en gran parte a estas características que mencionamos con anterioridad. El esmalte es más delgado y tenemos una dentina de igual manera menos densa. Esto es lo que le da estas tonalidades tan blancas. Y por eso es que escuchamos que estos son nuestros dientes de leche, ¿verdad? Pues bien, ¿cuál es la propuesta para trabajar este tipo de dientes con estas características físicas y estéticas tan marcadas? La propuesta es muy simple. Es volver a trabajar, retomar o creer en esta odontología de mínima invasión. Esta odontología cuya filosofía es preservar ante todo la mayor cantidad de tejido para lograr una restauración que sea más compatible con el organismo. Y aquí tenemos algunos de sus conceptos o preceptos. Tenemos que la odontología de mínima invasión va a buscar primero la prevención antes que una restauración. Sin lugar a dudas, la odontopediatría actual le apuesta muchísimo a la prevención. Pero si esta prevención no se logra por diferentes situaciones, pues entonces tenemos que buscar la restauración. Pero esta restauración tiene que tener ciertas características. Buscamos una restauración que sea pequeña sobre una restauración que sea grande. Ya no podemos continuar en la actualidad con estas filosofías de extensión por prevención. No se puede. No se puede desde el momento biológico y no se puede desde el momento que entendemos estas características anatómicas que mencionamos anteriormente. Porque si nosotros nos extendemos buscando una mayor firmeza o dureza o resistencia a la restauración,
en realidad no estamos entendiendo la parte biológica de nuestro paciente. Ahora bien, si logramos nosotros estas restauraciones pequeñas, debemos de entender que las restauraciones, y este es un problema que el odontólogo también tiene que entender, nuestras restauraciones no son eternas. Tenemos que entender que las restauraciones tienen un tiempo de vida útil, y este tiempo de vida útil tiene que cubrir los objetivos que nosotros tenemos para ese paciente en específico, con esa situación específica. Esto es muy importante, porque si la restauración por alguna situación llega a fracasar, entonces nosotros tenemos que pensar en la reparación de esta restauración, no un cambio de la misma, sino simplemente una reparación que logre terminar el ciclo de vida útil de esta restauración. Por supuesto, resaltamos la parte del abordaje biológico del mismo. ¿Cómo vamos a trabajar esta odontología de mínima invasión? Hoy en día ya tenemos diferentes instrumentos, diferentes herramientas que nos pueden lograr a facilitar los tratamientos restauradores en la dentición temporal. Son instrumentos que muchos de ustedes ya conocen. Tenemos desde el clásico tratamiento restaurativo traumático, mecánico que se lleva a cabo solamente con la cucharilla paradentina. Tenemos hoy en día también instrumentos con aire abrasivo para lograr quitar estos tejidos dañados de la superficie de la lesión. Tenemos, por supuesto, instrumentos rotatorios, tanto los convencionales como estos nuevos instrumentos que se presume son inteligentes, elaborados con materiales plásticos de una dureza menor, que nos ayuda a remover únicamente el tejido que está más reblandecido y tratar de preservar la mayor cantidad de tejido biológico. Y por supuesto, tenemos hoy en día tanto el láser, que en este momento se está volviendo un boom en la odontología, habrá que hacer más investigación allí al respecto, y también tenemos sustancias químicas que nos ayudan a combatir este problema. El tejido necrosado, con la finalidad de conservar nuevamente la mayor cantidad de tejido vivo. La técnica de mínima invasión tiene que complementarse. No solamente depende de los instrumentos mecánicos con los cuales nosotros quitamos el tejido dañado. También tenemos que complementarlo ¿con qué? Pues con unos materiales adecuados. No puedes hablar de mínima invasión si hablar de biomateriales dentales o materiales restauradores. Se complementan, sin lugar a dudas. ¿Qué tipo de materiales son los que debemos de utilizar? Pues bueno, la elección del material siempre va a estar ligada a la situación personal del clínico. Es decir, cada uno de los clínicos selecciona los materiales con los que desea trabajar. Sin embargo, es muy importante que el clínico o que el odontólogo entienda cuáles son las características que tienen estos materiales. Es decir, hay que conocerlos, pero conocerlos a profundidad, porque estos materiales siempre van a tener una condición favorable y pudieran tener alguna condición desfavorable para algún paciente en específico. Cada caso, vuelvo a mencionar, es muy peculiar y deberá ser tratado como tal. Hay que pensar también cuáles son los requisitos que tienen estos materiales, ¿sí? Si hay un mínimo de condiciones para lograr utilizarlos en la boca del paciente. ¿Cuál es la función que esperamos de este material? No solamente su tiempo de vida, sino también su resistencia o el color. Que estamos viendo es una situación muy importante a considerar. Y por supuesto, todo va a estar ligado a las habilidades del odontólogo. Pues bien, vamos a comenzar ahorita con algunos casos con los cuales nosotros estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara, en nuestros posgrados de odontopediatría, y con los cuales también estamos haciendo investigación. Se van a dar cuenta que esta serie de casos clínicos los estamos trabajando en pacientes
con una edad muy temprana, pero que desafortunadamente ya nos llegan con problemas muy grandes. El primer caso clínico, ¿sí?, nos habla de un paciente de 2 años que presenta destrucción de la corona clínica de un órgano dentario, un 6-1. Esta lesión asociada a caries y posteriormente a un traumatismo. La propuesta del tratamiento es la siguiente: tratamiento de la extirpación del paquete vasculonervioso, es decir, una pulpectomía, para después complementar la técnica con un poste de fibra de vidrio y la reconstrucción de este muñón para que reciba una corona completa, funda de celuloide con material resinoso. Veamos bien esta imagen. Como pueden ver, este es un caso con una destrucción bastante considerable. Prácticamente el diente se muestra decapitado de la corona clínica, dejándonos únicamente poco de la porción cervical y prácticamente sin problema en la porción radicular. Por eso es que nosotros nos animamos a buscar este tipo de tratamiento, preservar la mayor cantidad de tejido hasta que sea el momento de su exfoliación. La pregunta que más nos hacen cuando nosotros mostramos este tipo de tratamientos es: ¿cuáles son las condiciones para colocar un poste de fibra de vidrio o cualquier tipo de auxiliar intraconducto en la restauración del diente temporal? A diferencia de la técnica habitual, sí hay unas pequeñas modificaciones que vamos a ir nosotros platicando durante la presentación, pero igual si al final tienen alguna duda o pregunta, podemos con todo gusto tratar de resolverla. Bueno, la primera regla es la desobturación del conducto, pero únicamente a nivel del primer tercio, a diferencia de la técnica convencional. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que estamos preservando tejido vivo y que posteriormente vamos a tener una exfoliación. Entonces, primera regla, desobturación a nivel del primer tercio o a nivel de las crestas óseas. Como podemos ver aquí, nosotros estamos mostrando la imagen de cómo bajamos incluso un poquito más para darle espacio a este material restaurador. Cuando nosotros hacemos tratamientos de pulpectomías en dientes temporales, hay que recordar que el material de obturación es muy diferente al que se utiliza actualmente en endodoncia. Debido a que este material, que normalmente es Vitapex, presenta ciertas características físicas que impiden hacer muchas situaciones. Por ejemplo, es un material sumamente aceitoso, ¿sí? Y obviamente cualquier tipo de aceite va a representar una incomodidad para el clínico que está buscando adhesión. Número 2, es un material que no endurece, se mantiene en estado semifluido todo el tiempo, porque este material se va a reabsorber en algún punto. Y esto es muy importante especificarlo. ¿Por qué? Por el paso 2 que vamos a ver en esta técnica. En el paso 2, nosotros tenemos que buscar la manera de separar el material de obturación que queda en el conducto radicular, que en este caso es Vitapex, con un tope de otro material que nos ayude a delimitar hasta dónde queremos que llegue nuestro poste de fibra de vidrio. En este caso, el material que utilizamos fue un ionómero de vidrio. ¿Por qué? Por sus propiedades químicas y por su resistencia. Un material que también ha demostrado una cierta compatibilidad con el organismo. No quiero decir con esto que el material se reabsorba. Cuando nosotros tratamos de reconstruir un diente desde el punto de vista intraconducto, tenemos que entender que la mayoría de los casos, este diente probablemente va a requerir algún tipo de ayuda, pero debemos estar conscientes desde el principio. ¿Qué es lo que sigue? La selección del poste. Nosotros comenzamos a trabajar con postes de fibra de vidrio
con un kit de postes que en lo personal nos gusta mucho. Estos postes son de la marca Coltene, me parece, y lo que nos gusta de este sistema de trabajo son dos cosas. Número uno, que el kit incluye una serie de fresas calibradas para la desobturación del conducto, que al mismo tiempo nos ayuda a determinar el diámetro del poste, y bueno, tienen una serie de códigos de color que coinciden tanto los postes con estas fresas de desobturación, y se vuelve muy cómodo hacer la selección del poste ideal para este conducto. En este caso pueden ver ustedes que en la imagen se muestra el poste con la marca que lo identifica, color amarillo, y pues bueno, comprobamos que el poste llega hasta donde tiene que llegar, que hay suficiente espacio para el material restaurador, y pues realizamos el corte para hacerlo de un diámetro menor. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro poste cortado y seleccionado, lo que procede a continuación es la limpieza del conducto. Hay que hacer una limpieza de este conducto. Vuelvo a mencionar, teníamos ahí un material aceitoso, y en este caso, si mal no recuerdo, el material provisional después de la etapa de obturación radicular fue óxido de zinc y eugenol. Volvemos a tener el mismo problema. Hay que nosotros tratar de limpiar de la mejor manera estos conductos para eliminar cualquier resto químico o aceitoso que después represente una complicación en el proceso de adhesión. Podemos usar desde lavado con alcohol, lavado con clorhexidina, o si tenemos a la mano un sistema de bicarbonato, pues sería lo ideal también. Después de que nosotros ya hicimos esta limpieza o desinfección del conducto, pues entonces nosotros pasamos a colocar el poste. Vimos que todo embonaba muy bien, y entonces vamos al proceso ahora de la adhesión. Vamos a colocar un adhesivo dentro del conducto, como lo marca los lineamientos en cuestión de la colocación de postes de fibra de vidrio. En este caso, estamos utilizando un adhesivo con autograbado. Es muy importante entender que estos nuevos materiales que van saliendo al mercado no solamente nos ayudan en la parte de adhesión química y una mayor unión entre los enlaces que se logran entre el adhesivo y el material resinoso, sino también tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que nos ahorran pasos. Si logramos tener materiales que nos ahorren pasos en odontopediatría sobre todo, pues es una verdadera bendición, porque la regla es básica, ¿no? El paciente tiene que durar poco tiempo en el sillón dental. Aquí utilizamos una resina dual para el cementado, ahí la podemos ver. Y pues bueno, colocamos el poste, y el mismo excedente del poste nos ayuda a comenzar la restauración del muñón. Sin embargo, en este caso decidimos complementar con la técnica manual con estratificación. Y pues bien, aquí ya tenemos nuestro muñón de resina, vemos la radiografía, el poste de fibra de vidrio, y es importante notar aquí, por ejemplo, en estos que fueron los primeros casos, y hay que ser muy honestos, notamos ciertas situaciones, ¿no? ciertas fallas en el proceso, como una pequeña burbuja de aire aquí en esta situación, pero vemos que el material de igual manera quedó bien distribuido sobre las paredes, y decidimos continuar. Pasamos a la parte de selección de la corona funda celuloide, apoyándonos en el diente vecino para determinar los diámetros de la corona. Hacemos los recortes. Posteriormente hacemos la prueba de la misma para asegurarnos de que sea realmente la corona de nuestra elección, y continuamos nuevamente a un proceso de adhesión, ¿sí? Se coloca el adhesivo sobre el muñón, lo fotocuramos y posteriormente rellenamos esta corona funda de celuloide
con la resina de nuestra elección, ¿sí? De acuerdo al color, de acuerdo a la situación que nosotros consideramos es la adecuada para este paciente. Se coloca esta corona funda de celuloide, la fotocuramos nuevamente y pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Nuevamente logramos rescatar, ¿no?, una porción biológica del mismo tejido del órgano dentario que estábamos trabajando, logramos devolver la estética al paciente, pero también logramos la función, también logramos la parte de fonación y todas estas características que estábamos buscando desde el inicio. Definitivamente mejoramos la calidad de vida de este niño. Les presento un siguiente caso clínico. Paciente de 3 años y medio de edad que presenta destrucción de la corona clínica también, hasta ahorita un solo diente, asociado de la misma forma, caries dental, un traumatismo posterior, y básicamente procedemos a hacer un tratamiento muy similar, salvo que aquí tenemos otra situación. Aquí decidimos hacer una restauración final, no con una corona funda de celuloide, sino con una corona totalmente diferente. Fíjense muy bien nuevamente, vean la cantidad de destrucción, vean el poco tejido con el que nosotros estamos trabajando y nosotros procedemos nuevamente a intentar salvar la mayor cantidad de tejido para lograr esta filosofía de mínima invasión. Nuevamente hacemos el mismo protocolo. Aquí me estoy saltando unos pasos porque seguimos la secuencia del poste de fibra anterior. Vean nuevamente la reconstrucción. Tenemos aquí el muñón. Ahora bien, aquí es donde comienzan a estar las diferencias. En esta situación vamos a trabajar una restauración para el diente anterior de forma indirecta. Es decir, vamos a trabajar en una cita independiente la restauración con resina para después llegar y cementarla y colocarla en directamente en la preparación, no en la misma cita. Como vamos a colocar una restauración indirecta, vamos a necesitar también un agente de unión, una resina, un cemento dual para colocar esta. Por lo tanto, la preparación aquí va a llevar una característica que ustedes ya conocen. Hay que delimitar el margen de la preparación con un hombro. Para nosotros, asegurar no solamente el sellado de la misma, sino también tener este tope que nos va a ayudar a que este material fluido no vaya más allá de lo que nosotros necesitamos. Hacemos aquí los últimos ajustes. Vean ustedes cómo tenemos ya un muñón perfectamente definido, conformado. Y pues pasamos a la parte que es externa a la consulta, ¿no? Tomamos nosotros una impresión siguiendo los lineamientos que más se acerquen a esta parte de rehabilitación prostodóntica. Tomamos una impresión con silicones para nosotros lograr obtener un modelo de trabajo. Sobre este modelo de trabajo que previamente se coloca un separador, vamos a través de una técnica de estratificación conformando poco a poco esta restauración, ahora sí dándonos el lujo de buscar esas características de dimensión, tamaño, forma y color que nosotros requerimos, con toda la calma del mundo. Nosotros mostramos ahí nuestra restauración y en la cita subsecuente, pues vamos a probarla en boca. Para esta parte de adhesión, ¿sí?, nosotros decidimos, como requeríamos ver exactamente dónde estaba el término de nuestro hombro, trabajar con un aislamiento relativo. Quiero también hacer aquí un pequeño paréntesis, porque probablemente muchos de ustedes ya lo están pensando, ¿no? Nos están diciendo, bueno, ¿cómo es posible que este doctor nos venga a hablar de adhesión si vemos que no está trabajando en sus casos clínicos con un aislamiento absoluto? Y quiero ser muy claro en esto. El aislamiento absoluto es lo mejor para cualquier técnica de restauración adhesiva. El odontólogo siempre tiene que buscar el aislamiento absoluto. Pero aquí hay una condición que yo mencioné desde el inicio. La situación es la parte psicológica y el objetivo final que uno busque en la restauración.
Dicho esto, hay ocasiones donde nosotros tenemos que considerar otras alternativas de aislamiento, que claro, esas técnicas han ido mejorando, hemos conseguido diferentes materiales para lograr ese aislamiento y pues seguimos implementando nuevas cosas, pero va a ser muy común que vean estas fotografías en este momento con el aislamiento relativo. Pues bien, en esta imagen estamos colocando nuevamente el adhesivo, vuelvo a mencionar, es un adhesivo de autograbado y normalmente nosotros buscamos ahí colocar al menos 2 capas de adhesivo, donde nosotros frotamos muy bien este adhesivo en la superficie y aseguramos que realmente todo esté cubierto de una manera homogénea con este auxiliar. En esta imagen estamos colocando nuevamente la restauración completa con una resina dual. Quitamos los excedentes con un explorador y fotocuramos nuevamente frente y la parte posterior. Y pues ahí tenemos una restauración indirecta. Pero la parte indirecta, ¿sí?, también requiere de ciertos ajustes. Estos ajustes finales los vamos a hacer en boca. Siempre hay que ver puntos de contacto, siempre hay que ver la mordida del paciente. Y pues ahí tenemos, ¿no? Nuevamente mostramos un niño sonriendo, un niño que ya estaba en una edad donde se preocupaba, donde casi no sonreía, donde los niños ya le hacían mención de que tenía un diente pues bastante feo, pues ya nuevamente está sonriendo. Pero estas restauraciones indirectas no solamente se pueden trabajar en la porción anterior, también las podemos tener como un auxiliar para la parte posterior. Aquí tenemos un caso de un paciente con una actividad de caries bastante considerable, que ya tuvo una pérdida prematura de un órgano dentario temporal y que los otros órganos dentarios, en este caso un 84 y un 85, un primer y segundo molar inferior, pues ya también se fueron a tratamientos pulpares y ahora estamos pensando en la rehabilitación. Normalmente este tipo de tratamientos se resolvían con esas famosas coronas de acero de los dientes temporales. En este caso buscamos una situación un poquito más estética, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues bueno, nosotros lo que pretendimos hacer es nuevamente desobturar este órgano dentario, limpiar muy bien las paredes que nosotros tenemos ahí contaminadas tanto por el material de impresión como el cemento provisional, y en este caso optamos por dejar una base de un material resinoso que ustedes ya conocen, que se llama Teracal. Este material no lo utilizamos como una base cavitaria únicamente, sino también como un material de contraste, y al tener esa porción resinosa en sus componentes, pues obviamente vamos a tener una mayor compatibilidad para lograr una restauración final. Esta parte de las restauraciones de manera indirecta, por supuesto que las vamos a llevar a cabo en varias citas, ¿sí? Uno de las grandes problemáticas que nosotros tenemos en la odontología restauradora en niños es que nos preguntan, ¿de verdad va a ser todos esos procedimientos con un paciente pediátrico de 2 años, 3 años, 4 o 5 años? Y la respuesta va a ser sí. ¿Por qué? Pues bueno, aunque si bien es cierto y acabo de mencionar que uno de los secretos de la odontología restauradora en odontopediatría es la velocidad del tratamiento, buscando que el niño no dure mucho en nuestro sillón clínico, también es cierto que la verdadera velocidad, creo yo, no radica únicamente en la habilidad manual del clínico ni en la capacidad de fraguado de estos materiales dentales, sino también en el arte de la planeación. Nosotros podemos, ¿sí?, rehabilitar a un paciente de una técnica estética compleja
calculando muy bien una secuencia de varias citas cortas, ¿sí? Y al final el resultado siempre va a ser mejor que una cita que sea muy invasiva. Eso para mí es el secreto. Y lo digo porque estas restauraciones llevan más de una cita hacerlas, por supuesto, pero siempre buscando la comodidad y lo mejor para nuestros pacientes. Pues aquí ya tenemos una cita posterior. Nosotros estamos colocando ya ahí esas incrustaciones que hicimos con la técnica que antes vieron en anterior, con nuestros modelos de trabajo, para llegar únicamente a cementar estas restauraciones con un cemento dual. Las colocamos, buscamos nuevamente el terminado en boca, puntos de contacto, últimos ajustes, y pues ahí ya las tenemos muy bien presentadas en la cavidad. En este caso, logramos mimetizar muy bien la restauración, una rehabilitación bastante exitosa para nosotros. Pues bien, vamos aumentando la dificultad. Paciente de 3 años, ¿sí? Con destrucción de la zona completa anterior, y pues pueden ver aquí nuevamente, ¿no? Caries de la primera infancia, caries rampante, poco tejido, tratar de aplicar conceptos de mínima invasión, y pues hay que buscar siempre esa opción. Nuevamente haciendo tratamientos pulpares, y vemos en la parte inferior que también ya tenemos centrales inferiores con caries, ya también tenemos destrucción, ya tenemos caries también en la zona de molares. Pues bueno, un paciente de 3 años hay que recordar. Vean ustedes cómo ya ha perdido dimensión vertical, vean ustedes cómo ya ha perdido, obviamente no hablamos ni de estética, ni hablamos de capacidad de alimentación. La verdad, una situación bastante complicada. Podemos ver aquí los tratamientos pulpares realizados y comenzamos a hacer el mismo protocolo. Desobturación al primer tercio, colocación de tope de ionómero de vidrio, desinfección y lavado del conducto. Aquí estamos colocando el tope de ionómero. Colocamos un cemento provisional, porque esta cita el paciente ya había cooperado lo que tenía que cooperar. Tratamiento de conductos, tope, ya estábamos listos para la segunda etapa. La segunda etapa, selección y rehabilitación con poste. Me voy a ir aquí un poquito más rápido porque es la misma técnica antes mencionada. Hacemos ahí el protocolo de adhesión. Ahora cambiamos de cemento dual. Y en este caso, una de las ventajas de este cemento es que puedes usar el mismo cemento para lograr la restauración del muñón, lo cual también nos ahorra tiempo. Algo muy bueno para nosotros. Y comenzamos a hacer el tallado de los postes. En la imagen inferior vemos nuevamente los postes y cómo perfectamente se delimita el poco tejido que nos quedaba sano con ahora el material resinoso. Selección de corona funda celuloide. Y comenzamos a hacer el grabado para la colocación de la corona funda celuloide. En este caso se preguntarán, bueno, ¿por qué está colocando nuevamente ácido fosfórico durante toda la superficie del diente? Pues bueno, el ácido fosfórico no solamente lo utilizamos como un auxiliar en el grabado. En este caso no contábamos con un adhesivo de última generación, y nosotros también buscábamos la limpieza de cualquier sustancia de carácter proteico, saliva, resto de algo que nos perjudicara durante este proceso de cementación. Y pues bueno, aquí ya estamos colocando la corona funda celuloide nuevamente. Me voy a ir un poquito más rápido. Y vean cómo hacemos lo mismo del otro lado. Ahí está.
Y después nos vamos a la parte inferior. Centrales inferiores, si recuerdan, ya con caries. Aquí comenzamos a hacer algo totalmente diferente, ¿no? Primero, acondicionamos la zona del tejido con bicarbonato y un cepillo profiláctico para limpiar muy bien. Hacemos nuevamente grabado ácido, en este caso cubriendo su totalidad. Les repito, en esta ocasión no teníamos un adhesivo de última generación. Sin embargo, cubrimos aquí los protocolos. Decidimos hacer la reconstrucción con una resina fluida y pues nosotros ahí estamos modelando con un microbrush, pincelando la anatomía para al final solamente tener unos ajustes y pues ahí tenemos el resultado final. Nuevamente zona anterior totalmente restaurada, postes de fibra de vidrio, resinas con técnica directa en centrales inferiores y pues la diferencia es bastante notable, bastante notable. Una opción de tratamiento ideal para este paciente. Y pues ahí tenemos al pequeño Mateo, que cuando le preguntaba su nombre decía Mateo y pues así se quedó. 6 meses después, muy sonriente él ya, con sus restauraciones nuevas. Este caso, que sigue a continuación, bueno, es un caso que nos enseñó bastante. Un paciente de 2 años, una situación muy similar, zona anterior totalmente destruida, candidato a postes de fibra de vidrio y comenzamos a hacer nosotros el protocolo. Vean esta fotografía. Nuevamente, los dientes casi decapitados en la zona anterior y pues nosotros a tratar de salvar la mayor cantidad de tejido biológico. Misma situación, se hace el tratamiento de obturación. Desobturación, selección de postes, restauración del muñón con resina, tallado de la misma. Y aquí es donde viene la diferencia. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia de este caso? Lo interesante de este caso en particular. Bueno, lo interesante aquí fue que tuvimos una dificultad mayor cuando atendimos a esta pequeña, ¿sí? Tanto la conducta de la paciente no era la adecuada, tuvimos muchas complicaciones durante el proceso de adhesión, hubo complicaciones al momento de hacer la restauración y el resultado no fue del todo aceptable para nosotros. Teníamos una anatomía que no era tanto a nuestro agrado, tuvimos después algunas microfracturas de la restauración y pues bueno, las cosas no se podían quedar así. Propusimos con los padres una segunda intervención. Ellos aceptaron y aquí es donde se viene esta parte diferente. Utilizamos los mismos muñones, perdón, la misma restauración de resina con la corona funda de celuloide para nosotros tallar y formar nuevamente muñones. Pero aquí ya teníamos ciertas condiciones. Ya teníamos una base de resina que también no fue el color que nosotros buscábamos. Teníamos ya una dentina pigmentada. Necesitábamos un material que nos lograra ocultar todo esto para lograr una mayor estética. La función ya sabíamos que le íbamos a regresar, pero ahora ya estábamos muy comprometidos con la parte estética. Afortunadamente, aquí ya contábamos con 2 herramientas muy buenas. Número 1, un adhesivo de última generación, este One Coat 7 de Universal, este adhesivo que ya es de autograbado, y también contábamos con una nueva resina, que aquí vamos a ver un poquito más adelante, que también es de Brillant Everglow, me parece que es el nombre. Y bueno, la característica de esta resina, ¿no? Además de que es una resina muy suave al manejo, debo de decirlo, es también que tiene una intensidad mayor en su gama de colores. Y ahorita ustedes van a ver la diferencia. Tallamos este muñón, colocamos funda de celuloide, quitamos los excedentes con este hilo para asegurarnos de que no tuviéramos ahí ningún problema. Y vean ustedes cómo nosotros ahora sí logramos, ¿no?, una mayor estética. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, que ya para esta foto de seguimiento, la pacientita que se perdió un tiempo ya había perdido un lateral. Dije, pues ni modo, nos tocará presumir los 3 que nos quedan.
pero noten ustedes cómo las características y la gama de color y el terminado de la resina es totalmente diferente, ¿sí? Esto es lo bonito de esta parte de la restauración con materiales estéticos, que nosotros todo el tiempo podemos estar buscando nuevos materiales que se adecúen a las necesidades específicas de cada uno de nuestros pacientes. Y pues bueno, este ya es así un plus rápido, ¿no? De una opción de tratamiento diferente, pero también de técnica adhesiva. Aquí ya estamos hablando de pacientes con restauraciones completas metálicas, que obviamente el niño tenía problemas con esta parte de que los niños se burlaban por tener dientes metálicos, porque tenía esos dientes de fierro, y los padres se acercaron para saber qué podíamos hacer nosotros para tratar de mejorar un poquito esta parte, ¿no? Teníamos dos opciones, o cambiábamos las restauraciones por completo, o buscábamos otra opción para este pequeño, ya que su posibilidad también económica pues no era mucha, y también eran pacientes que hacían un gran esfuerzo por llegar hasta nuestras clínicas, ¿no? La verdad, vivían lejos de nosotros. Pues bueno, la propuesta fue la siguiente, fue hacer una cubierta estética sobre estas mismas coronas fundas, con estas coronas metálicas, y bueno, ¿cómo logramos o cómo estamos trabajando la adhesión aquí? Pues con una microabrasión a través de arenado con óxido de aluminio, ¿no? Para quitar esta parte súper pulida de la superficie de la corona. Y aquí volvemos a un protocolo de adhesión bastante convencional, ¿no? Colocando el adhesivo sobre la superficie. En este caso, este era el adhesivo que teníamos a la mano. Este es un caso también de los primeros que estábamos trabajando, ¿sí? Van a ver que el terminado no es el ideal que buscábamos, pero quiero que vean cómo nosotros comenzamos a implementar estas técnicas de adhesión, respetando nosotros las condiciones del material y buscando siempre la innovación del mismo. Este adhesivo igual se fotocura. Y pues nosotros aquí, el secreto es tener opacadores, tener un material resinoso que nos ayude a camuflajear este color tan intenso que se logra con los metales de la corona, ¿no? La verdad es muy complicado, no les voy a decir que no. Y comenzamos aquí colocando estos opacadores. Y bueno, fotocuramos el opacador. Y sobre esto nosotros comenzamos a reconstruir con técnica directa y técnica de estratificación el frente estético que estamos buscando. Aquí tenemos las resinas que utilizamos. En este caso fue una Brilliant NG, que si en este caso hubiéramos tenido esta nueva resina, quizás el terminado hubiera sido muy diferente, pero bueno, teníamos que iniciar de alguna manera. Y pues aquí estamos logrando la parte de la anatomía. Fotocuramos, comenzamos a hacer técnica de pulido, y pues bueno, vamos le dando el terminado y logramos un frente más estético, ¿no? Quizás no era el resultado que buscábamos en su momento, sin embargo, es otra opción de restauración adhesiva estética. Y bueno, quiero terminar esta plática agradeciendo nuevamente a COA Internacional la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes